de cajera de supermercado, sin hablar inglés, sin tener papeles, sin tener contactos, a tener 9 propiedades que hoy le producen cerca de $10,000 mensuales de ingreso pasivo neto. Impresionante cómo esta madre soltera ha logrado esta independencia financiera que hasta ahora está comenzando, porque el potencial que tiene es increíble. Te encantará esta reflexión. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Hola, Giovanni, ¿en qué lugar estás tú hoy? La ciudad de Nueva York. Bueno, ¿hace cuánto vives en Estados Unidos? Ya tengo 20 años. ¿Estás soltera, casada? ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 2 niños. Uno Mm. tiene 4, el otro tiene 10 y estoy soltera. Wow, son niños que todavía tienes bastante trabajo por delante, ¿ah? Sí, tengo mucho trabajo. Bueno, cuéntanos cómo llegaste a Estados Unidos. Vine a Estados Unidos hace 20 años ya. Llegué con una visa de paseo. Me quedé y me gustó. Había terminado ya una carrera universitaria. Soy licenciada en farmacia en la República Dominicana. Entonces, a través de la misma universidad conseguí la visa de paseo. Soy de familiares muy humildes. Entonces, de ahí ya cuando conseguí la visa de paseo, me encontré un novio que me dijo, quédate, que yo te ayudo. Y ahí prácticamente así llegué. Pasé un trámite para obtener la residencia y hasta ahora estoy ya con la ciudadanía. Increíble. Bueno, cuando yo hice el coaching contigo, a mí me encantó tu organización financiera y cómo has crecido de una forma impresionante, porque eres una mujer, una madre soltera con 2 niños relativamente pequeños y has tenido un éxito financiero increíble. Entonces, cuéntanos un poco cuántas propiedades tienes ahorita. Ahorita tengo 5 propiedades. Aquí en la ciudad de Nueva York tengo 3, una propiedad en Pensilvania y otra propiedad en Rhode Island. ¿Y cuánta renta pasiva te están produciendo? Entre todas es alrededor de $10,000 Neto. neto. ¿Qué edad tienes tú? 42. O sea, tú ya estás pensionada. Sí, vamos a Sí, decir que sí. ¿cierto? Porque tú podrías ya, y es más, si un día no puedes trabajar o mueres, ojalá que no, por supuesto, tus hijas ya van a tener cómo crecer y tener una vida decorosa, estudiar con los ingresos pasivos que ya has construido. Así mismo es. ¿Y eso fue planificado o fue saliendo? Toda la vida he tenido una buena educación financiera, no sé de dónde la saqué, pero siempre he ahorrado y nunca he malgastado. Entonces, desde que empecé a trabajar a los 13 años, empecé lavando ropa de los familiares que trabajaban y cuando la ropa todavía se lavaba a mano. Entonces, me ganaba 40 pesos dominicanos y guardaba siempre 20. Ahí aprendí lo que era tener el dinerito junto para poder invertir en algo que yo quería. Tengo también de parte de mis padres que no han sido inversionistas para nada. Por el contrario, toda la vida siempre trabajando y viviendo del día a día porque mis padres siempre han sido muy independientes, o sea, no empleados, pero siempre tenían la visión de que yo tenía que tener un negocio. ¿Cuál era el negocio? Yo no lo sabía. Yo decía anteriormente que tenía que ser, aunque sea, un puesto de vender frutas, de vender naranjas, y algo tenía que ser mi propio negocio. Entonces, ya con respecto a la vida financiera, siempre he sido bien organizada. Siempre ahorro una gran parte de mis ingresos. Decidiendo ahorrar 50% de sus ingresos, eso lo... 50% desde mi niñez, siempre, Perfecto. desde mis ingresos. Eso, bueno, escucha esto, si tú estás viendo este podcast, yo recuerdo un amigo que tiene más de $20 millones y él me dijo exactamente lo que me estás diciendo. Él empezó en un puerto en Milán moviendo bultos y él dice, mi fórmula para que sea rico es ahorra el 50%. Si tú te acostumbras a ahorrar el 50% de lo que ganas, y yo sé lo que la casa es, no se puede, es imposible porque yo vivo en Colombia, porque vivo en República, en cualquier lugar. Mentira. Fíjate, mentira, como la canción, pura mentira, ¿cierto? Con esa fórmula eres millonario.
Listo. Entonces tú descubriste eso temprano. A temprana edad. Otra cosa que yo descubrí también temprano, ya eso fue cuando me inicié en la universidad, tenía 17 años, y es que el tiempo de todas maneras pasa. De todas maneras el tiempo pasa. Todo va a depender de lo que tú hagas con tu tiempo. Y también con respecto a los ingresos, ok, ahora quizá tengo mejores ingresos, pero no siempre había sido así. Empecé aquí en los Estados Unidos trabajando en un supermercado de cajera, ganando el mínimo, y desde pequeña nunca me he visto sin dinero. Yo siempre he tenido dinero y siempre he sabido aprovechar oportunidades. Explícame un poquito ese concepto que me parece muy poderoso del tiempo pasa. Me refiero a que lo importante en la vida es lo que haces con tu tiempo. ¿Por qué? Porque muchas personas invierten el tiempo de diferente manera. Entonces, yo opino que lo que no podemos es perder el tiempo. Siempre hay que invertir tu tiempo. Para mí, el tiempo es una inversión que debemos hacer con él. ¿Qué podemos hacer con el tiempo? No puede pasar un año sin yo educarme en algo nuevo. Siempre me estoy educando en algo nuevo porque de lo contrario yo siento que perdí el tiempo. Desde que empecé a estudiar ha sido así. Para mí el tiempo es lo más valioso que tenemos, realmente. Entonces, con respecto al tiempo, soy muy cautelosa y siempre lo voy midiendo, ok, ¿qué voy a hacer en el próximo 3 meses? ¿Qué hice en los últimos 3 meses? Medir el tiempo es algo súper importante porque dependiendo de tu edad, dependiendo de tu nivel, puedes irlo aprovechando. Por ejemplo, cuando llegué a Estados Unidos no sabía inglés, no sabía computadora y era licenciada en farmacia. Entonces, ¿qué hice? Aproveché el tiempo que no tenía documentos para inscribirme en escuela de inglés gratuitamente, computadora gratuitamente, no tenía dinero, no tenía documentos, pude accesar, me informé, busqué información. Entonces aproveché ese tiempo, no me quedé lamentándome, ay, no tengo papeles, no voy a hacer nada, ay, no tengo dinero, tampoco voy a estudiar porque las escuelas son carísimas. Sí, yo sé que hay escuelas caras de inglés, pero me puse en una lista de espera, esperé como 6 meses para que me llamaran en una de esas escuelas gratis. Ahí estudié. Mientras estaba en espera de mi residencia, no me quedé desperdiciando el tiempo. Estudié inglés, estudié computadora, estudié cosas que yo eventualmente pude utilizar inmediatamente recibí la residencia. A eso me refiero con el tiempo, que el tiempo hay que invertirlo en el momento adecuado en lo que tenemos de acceso. Entonces, por ejemplo, cuando digo que no me ha pasado un año sin que yo estudie algo, por ejemplo, después que pude obtener la residencia, estudié bienes raíces, saqué la licencia de bienes raíces, estudié un poquito de impuestos, cómo preparar impuestos. Soy notario público aquí del estado de Nueva York. Estudié para las licencias de seguro de vender seguro de vida y seguro de salud, porque he aprovechado mi tiempo. No simplemente, ay, yo estudié farmacia, ya yo estudié, no me toca estudiar más nada. Es mi tiempo libre. Tengo que seguir estudiando. Y así fue como llegué a tu mentoría. Pero cuando tú dices estudié Excel, estudié técnicas de computadora, estudié real estate, eso es mientras trabajaba, ¿cierto? Eso no es como que claro. porque tú tenías que comer y vivir y todo eso, ¿cierto? Pues Entonces, claro, eso era de 6 a 9. ¿Y qué hacías? ¿En qué estabas trabajando tú mientras tanto? Mientras esperaba los papeles. En un supermercado de cajera. Increíble. O sea, ahorita no es como, bueno, miren, estudien porque yo tenía todo el tiempo para estudiar todo esto y esperar 6 meses. No, era No. aprovechando tu tiempo para estar realmente capacitándote en vez de estar hablando tonterías con amigas o con amigos, estar realmente educándote en cosas que parecían que no estaban conectadas, ¿cierto? Cómo aprender inglés, cómo manejar una computadora, cómo aprender a manejar un Excel, todas esas, cómo ser agente de bienes raíces. Mira todo, como decía Steve Jobs, cuando yo comienzo a estudiar así, llega la vida y me une todos esos puntos y se vuelven fortalezas que yo quizás conceptualmente no entendía. Y ahora eso te ha hecho una empresaria exitosa porque tú tienes un negocio muy próspero. Ahora, en lo que tú haces ahora,
¿Te sirve lo que hiciste de farmacia? No realmente, Carlos, pero mi opinión siempre ha sido que no importa lo que tú estudies, no importa la carrera en la que tú vayas a la universidad, lo importante es tener la base, tener la educación básica de cómo poder comunicarte con las personas, cómo poder escribir una carta, expresarte. Para mí siempre ha sido esa básicamente la base de los estudios. Y realmente esa es una frase que me choca de muchos profesionales que dice, oh, yo estudio enfermería para nada porque ahora no lo ejerzo. Mentira. La base que te dieron los profesores, los profesionales, las lecturas, eso te prepara para cualquier otra cosa que tú te dediques en la vida. Y esa siempre ha sido mi opinión con respecto a estudiar, a los estudios. Y cuando estudiamos algo así, además aprendemos un esquema de pensamiento, ¿cierto? Que puede ser, yo por ejemplo estudié Derecho y todavía yo tomo muchas decisiones con mi esquema de pensamiento. Exactamente. Ahora sí, háblame de bienes raíces, ¿cómo empezaste? Las bienes raíces las empecé de una manera súper sencilla. Llegué en el año 2002 a los Estados Unidos y vine a obtener la residencia en el año 2005. No la residencia, permiso de trabajo. ¿Qué ocurre? Que inmediatamente consigo un buen trabajo porque ya me había preparado. Exactamente. Mientras no tenía papeles. O sea que para Exacto. muchas personas que no tienen papeles, aprovechen el tiempo. Ese es mi consejo. Y aprendiste inglés, aprendiste a manejar el Aprendí computador. inglés, aprendí a Aprendiste manejar el computador, inmediatamente conseguí el trabajo que todavía mantengo hoy, ya tengo 15 años en la misma empresa. Es un trabajo de ventas, entonces inmediatamente me empezó a ir bien con las ventas porque se me hizo fácil llegar al público en español y donde me estaba manejando muchas personas que necesitaban el servicio, pero no habían suficientes representantes de venta de seguro médico que hablaran español. Entonces me empezó a ir muy bien y de la manera que empecé fue en el año 2007, en donde hice la casa de mi madre. Ella estaba en una casita muy mal estado en República Dominicana. En República Dominicana. Entonces, ¿qué pasa? Que ya en el año 2011 le hice 2 apartamentitos encima de la casa de mi madre. Y están ahí esos apartamentitos. Eso no los conté en las propiedades que tengo. Solamente cuento las que están en los Estados Unidos. Porque es poquito, son $400 al mes que me entran y yo los dejo ahí para las vacaciones. O sea que mis vacaciones también están cubiertas. Genial. ¿Y le construiste la casa a tu mamá? Le construí la casa de mi mamá y encima de la casa de mi mamá e inmediatamente, ya unos cuantos años después, le construí 2 apartamentitos, de los cuales lo hice con la mentalidad de que mi mamá se mantuviera con ese dinero, que yo no tendría que mandar de mi bolsillo las remesas mensualmente, sino que ella recibe ese dinero de la renta para que de ahí se mantenga. Después de ahí me reuní con una tía que vivía ya por muchos años en los Estados Unidos y era prácticamente la tía rica. La tía rica de la familia, porque mi tía vivía bien, aparentemente, siempre ayudaba a los demás y todo eso. Pero ¿qué pasa? Que después al reunirme con mi tía me entero realmente cómo ella lo hacía. Básicamente ella era dueña de un solo edificio, aquí mismo en la ciudad de Nueva York. Y ese edificio tenía 16 apartamentos. Wow. Ella me enseñó mucho, inclusive me regaló mi primer libro con respecto a las bienes raíces y con respecto a lo que se llama multiplicar el ingreso. Y de ahí comenzó mi pasión. El universo me alineó con el papá de mis hijos, que también hacía bienes raíces y en un momento le fue muy bien. Y así fui construyendo poquito a poco. Mi primera casa aquí en los Estados Unidos la compré en el año 2015. Inicié con una casa de 2 familias, la cual no viví en ella inmediatamente porque la idea era para que me diera ingresos. En ese momento tenías pareja. Sí. Listo. Pero nada, eso no lo hice con mi pareja. Y por eso ya al final la relación se vio afectada porque mi pareja tenía otras ideas con respecto a lo que es inversión y con respecto a lo que es mal gasto de dinero, cosa que yo no compartía.
Perfecto. Entonces era una persona que le gustaban las fiestas, le gustaban invertir en negocios riesgosos. Ujú. Invirtió en un restaurante, el cual yo le rogué, por favor, no te metas en ese restaurante, no lo hagas porque tú no sabes de eso. Y navegó con el restaurante por mucho tiempo, en el cual perdió miles y miles, yo pudiera decir que hasta $1,000,000 Wow. perdió en ese restaurante. Y realmente por esas situaciones nuestra relación No, no prosperó. no prosperó. Y fíjate cuántas relaciones que en las que hay amor y en los que hay potencial afectivo terminan arruinándose porque no trabajan en equipo y realmente Exactamente. y yo fui culpable de eso en un tiempo de mi vida, ¿cierto? Porque yo que pensaba que lo importante era ser emprendedor, ser empresario, hacer negocios, pero no medía el riesgo, consideraba que crecer despacio era perder el tiempo, ¿cierto? Y prefería los números en la servilleta que los números reales. Y eso me maltrató mucho mis relaciones, mis afectos. Y es algo que cuando yo logré cambiar en mi nueva relación, pues me ha ayudado a crecer en forma sustancial. Pero eso también te felicito porque toma mucho coraje y debe ser muy difícil tomar esa decisión de seguir tu vida adelante, porque en últimas tienes que pensar en tus hijas, ¿cierto? Porque en últimas no solamente la persona que a lo mejor es una maravillosa persona, lo que fuera, se está maltratando, sino que se lleva a la familia así no lo quiera, porque cuando yo estoy metido en negocios malos, se lleva mi atención, mi tranquilidad, mi paz, tensiona la relación, todo esto. Y yo lo más fácil es decirle a mi pareja, es que usted es muy negativa, es que usted no me apoya, es que usted realmente todo lo que yo hago no le gusta, es que usted lo único que hace es criticarme. Bueno, idiota, pero si no has hecho sino perder plata, no digo por mí, no, no por estoy hablando a mí, ¿cierto? Oye, ¿cómo quieres que yo te apoye si no veo, si no parece eso es sangriento lo que me estás mostrando los balances porque ni me los muestras, sino termino enterándome del desastre financiero porque están entrando las llamadas o están llegando las cuentas con letras rojas o con Es así mismo vivía yo, así mismo, Carlos. Bueno, te voy a decir el lema del padre de mis hijos era, hay que invertir plata para hacer plata. exactamente. Si usted quiere hacer dinero, hay que invertir dinero. Yo tengo que invertir para... Entonces, todo lo invertía y todo lo perdía. Era como literalmente una adicción al juego, como al juego de los Exactamente, negocios. Era un juego exactamente. en los negocios. Por eso, esos son los que yo llamo que creen que son inversionistas, pero son apostadores, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Porque la persona que dice que no tiene una experiencia en un negocio, por ejemplo, voy a montar un restaurante, voy a montar una farmacia, voy a formar, pero ¿tienes idea de eso? No, pero tengo un amigo que sabe de eso. Eso es una apuesta, ¿cierto? Si yo no sé del negocio, por eso a mí me gusta bienes raíces, porque es aburrido, ¿cierto? Yo tengo un pedazo de ladrillo, tengo un señor que se llama un evaluador que me dice, eso vale tanto, o sea que yo no estoy entusiasmándome para de que vale o no vale, sino, y estoy en un banco que confirma lo que diga el evaluador y existe un mercado de arriendo que dice, la renta aquí es esto. O sea que es objetivo, ¿no? En cambio, si yo estoy apostando y calculando en un papel o en un Excel unos ingresos que no tengo la más menor idea de qué va a funcionar. Exactamente. Ojalá hubiese sido en un Excel, en su cabeza, Carlos. Ahí era donde él fallaba más, que era, no, porque en esta área no hay restaurantes, aquí yo voy a hacer mucho dinero. Pero mentira, si no había ese tipo de restaurante, era Es por porque algo. era por algo. Pues entonces, pero ¿qué pasa? Que de él también aprendí mucho, porque él en un momento dado, antes de la caída de las bienes raíces en el año 2008-2009, él hacía bienes raíces. Entonces, tuvo alrededor de 10 propiedades.
Y de ahí era que vivía su vida lujosa y de ahí era que sacaba la cantidad de dinero para invertir entonces en otra cosa. O sea, las bienes raíces para mí yo la descubrí de esa manera, o sea, viendo personas cómo recibían ese ingreso pasivo, porque al él recibir ese ingreso pasivo era que podía tener una vida más balanceada con lo que gastaba. Entonces tú tienes 9 propiedades, la primera la compraste en 2014. Oh, se me olvidó la del 2014. Me acabas Ya ahora de- lo menciona. En el 2014 me compré un apartamento en la República Dominicana, Bien. aparte de los 2 que ya había construido. Esa fue realmente la primera. Aquí en Estados Unidos, ¿cuál fue el primero? ¿En qué año? En Estados Unidos en el 2015. Imagínate, 2015, o sea, estamos 2021, esto lo estamos grabando en mayo del 2021, son 5 o 6 años que en 6 años ya has creado un ingreso pasivo de $10,000 mensuales. Impresionante. Realmente yo diseñé un plan. Yo diseñé un plan con respecto a un inmueble al año. Inclusive, te puedo mostrar aquí. No sé si se ve o no se ve. No se ve. No se ve, pero son una... Ah, mira, y ahí lo Sí, ves. sí se ve. ¿Qué son esos? Inmuebles. Casitas. Ajá. Casitas. Eso lo tengo ya diseñado desde hace mucho tiempo. Esa era la cantidad de casas que yo necesitaba para recibir la cantidad de ingreso, porque mi meta era recibir la misma cantidad de ingreso que recibo en mi trabajo. Y seguí para adelante y lo superé. Bueno, pero entonces empecemos porque la primera siempre es la más difícil. En ese momento era 2015. 15. ¿Cómo compras la primera propiedad? Cuéntanos lo que recuerdes de la primera. A escondidas de mi pareja. Ajá. Yo la compré y después que la compré, no sabía qué hacer con las llaves. Yo no sabía cómo rentarla, no sabía qué hacer. Él ya tenía experiencia en bienes raíces. Entonces, a la semana dije, no, yo no puedo con la culpa. Le di las llaves y le dije, compré una casa. Me dijo, ¿qué? Ay, a ver, qué porquería de casa has comprado. Esa casa es un disparate, nunca vas a hacer dinero con ella, porque usted sabe que el que lo sabe todo, pues esa fue escondidas de él. Pues entonces nada, ya él empezó a ayudarme a manejarla, empezó a ayudarme a renovarla y en eso me ayudó. Era una casa de una puerta. De 2 puertas. O sea, compraste un dúplex. ¿Y eso Un lo dúplex. compraste con crédito, con 20%, con FHA? ¿Cómo lo compraste? Con FHA. O sea, con 3.5%. 3.5. Sí, ¿hiciste los números o fue que te salió bien? No, esos números, porque para yo comprar esa propiedad, yo tenía algo en mente y me tomó un año buscándola. Yo lo que tenía en mente era que todo se tenía que pagar con la renta de los 2 apartamentos principales. Sabes que aquí en la ciudad de Nueva York siempre tienen un sótano. Sí. En el sótano de la propiedad tenía que ser mi ganancia. Esa era mi mentalidad, porque para mí estaban carísimas en ese momento. Imagínate ahora. Eso era lo que yo pensaba, que estaban carísimas. ¿Qué pasa? Que duré un año buscándola porque todas las que yo veía, yo decía, no, a este sótano no le voy a sacar yo más que 200 pesos, esto está muy mal estado y le voy a tener que invertir mucho. Después seguía mirando, no, aquí no hay sótano, o sea, no tiene el alto suficiente, hasta que encontré una que tenía el sótano por encima de la tierra. O sea, primer piso era el sótano, donde estaba la boila y todo. Segundo piso, primer apartamento, primera puerta y tercer piso, segunda puerta. Dije, esta es mi casa, porque aquí al sótano le saco yo lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque básicamente al sótano le estoy sacando $2,000. Wow. Le estoy sacando prácticamente lo mismo que las 2 de arriba. Y ese es mi ingreso de esa propiedad. Increíble. Entonces compraste la primera con FHA y la segunda, ¿en cuánto tiempo más la compraste? El mismo año la compré. ¿También un dúplex? No, esa es de una sola familia. Esa la compré en diciembre, el último día, el 30 de diciembre de ese mismo año. Entonces tu estrategia y todo lo que ganabas de eso lo ponías en tu ahorro, porque de todas maneras seguías ahorrando tu 50% de tus ingresos.
siempre, o más, siempre, ¿cierto? Porque estabas ganando bien. siempre, sí, Y empezaste y ahora sigues buscando propiedades. siempre, ¿Y cómo sí. buscas? Dinos tu ritual de búsqueda. Siempre utilizo un realtor. Muchas personas Ujú. dicen, y bueno, he escuchado inclusive en tu podcast que es bueno buscar por uno mismo y preguntar. Yo también pregunto, ya tengo relaciones con realtors, tengo relaciones con abogados, con contratistas, o sea, ya después de ciertas propiedades ya tú desarrollas ese tipo de El relaciones, equipo, sí, ya el sabes a quién secreto. llamar. Sí. Entonces, siempre utilizo un realtor porque al tener poco tiempo, yo manejo las propiedades, todavía las manejo yo misma. Ujú. Al tener poco tiempo, porque tengo los 2 niños, tengo mi trabajo completo y tengo las propiedades, prefiero la ayuda de un realtor. Y también voy buscando online y le digo al realtor, mira, esta me interesa, vamos a agendar algo que tú crees está disponible y así lo hago. Perfecto. Y realmente muchas personas me malinterpretan cuando yo digo que buscar, hablar con los dueños, no estoy diciendo que no usar Rialto, los Rialtos son un recurso espectacular. Yo ahora muchas de mis propiedades, la mayoría las compro con un Rialto y además el Rialto lo paga el vendedor, eso no me afecta, ¿cierto? Entonces es un realtor y más cuando estamos ocupados con algo que nos da más plata, pues entonces Correcto. no es tan buen negocio. Entonces lo que hacemos es que tenemos varios realtors que nos mandan el tipo de propiedades. Nosotros le decimos, bueno, yo estoy buscando en tal área propiedades de tales características, con tal Exacto. precio, gata, y muchos dicen, eso no se consigue en este mercado. Listo, ese no me sirve, ¿de acuerdo? Exacto. Es imposible, ese no me sirve. Y es el que está buscando y cuando ya me la manda, ya sabe que está en mi criterio. Y por eso yo termino, me imagino que a ti te pasa, comprando con un mensaje de texto una propiedad, a veces sin verla, ¿cierto? Porque ya sabes los números y ya Y tienes ya un sé criterio. lo que ando buscando y Exacto. sí. Si supieras que la última compra que hice fue así. Yo me dice, así mismo me pasó, o sea, lo mismo que acabas de describir. Había buscado 2 o 3 realtors y me decían lo mismo, o sea, está difícil, de esa manera, que el mercado está muy competitivo, de todas maneras me mandaban propiedades no adecuadas. Am, y me contacté con una en el internet, muy buena ella. Entonces me dice, después que yo estaba prácticamente cansada porque fue durante toda la pandemia que estaba buscando con afán, ya estaba cansada y le digo, ay, yo prefiero esperar que el mercado como que se nivele, que aparezcan más casas. Y ella me dice, apareció una oportunidad que yo quiero que tú veas. Esta es una oportunidad que ya la iban a comprar, era en FHA, pero la persona que la iba a comprar, bueno, la propiedad necesita el seguro de inundación porque está cerca de un río. Y el seguro de inundación, a ellos tenían que comprarlo a través de FEMA, que es a través del gobierno federal. Sí, es muy caro. Entonces, a ellos les salía a través de FEMA por $5,000 el Impresionante. seguro por inundación. Entonces, ¿qué pasa? Que ya el último día, cuando ya iban a cerrar en la propiedad, se les cayó el negocio porque era demasiado dinero y el banco le dijo que no le podía prestar la plata para comprarlo. Pues entonces la realtor mía me dice, tengo una oportunidad, quiero que la veas. Y así mismo como tú describes que hasta por el teléfono uno compra, yo no lo hice por el teléfono, me fui para allá, la vi, pero inmediatamente la vi, dije, esta es la que yo busco. O sea, no tengo que esperar ni siquiera a que haya una inspección, no tengo que esperar, no es que no se va a hacer la inspección, pero para inmediatamente yo decidir, esto es lo que yo necesito y vamos a poner una oferta. Bueno, Giovanni, es increíble lo que has logrado, de verdad, es muy admirable y me encanta tu naturalidad para hacerlo. Y tengo dos preguntas antes de dejarte ir. La primera es, siendo una inversionista sofisticada, porque tú eres sofisticada, ¿por qué tomaste la mentoría? Estaba esperando esa pregunta. De verdad que quiero hablarle a todas las personas que escuchan tus podcasts. Eh, Tomé la mentoría por lo que te había dicho de aprovechar el tiempo. Ya estoy a un nivel que cualquiera diría, pero
Mira, tú mismo me dijiste, bueno, yo también empecé en el 2014, que cualquiera diría, pero ella está prácticamente igual que Carlos. No, realmente, o sea, siempre necesitamos un apoyo, siempre necesitamos seguir creciendo. Ya yo me sentía a un nivel de que yo necesitaba relacionarme con personas como tu grupo, con personas que me puedan orientar a seguir creciendo y a seguir creciendo de la manera correcta, no simplemente comprando casas y creando ingresos. Tu mentoría para mí no ha sido solamente aprender bienes raíces. Para mí ha sido cómo mejorar relación interpersonal, cómo ya yo saber de que si tengo una pareja nueva, tiene que ser una persona que estemos unidos, que estemos en la misma página. He aprendido muchísimo, no solamente simplemente comprar casas y aprender de bienes raíces. En general, la mentoría vale la pena porque de verdad que, mira, por ejemplo, el consejo que me diste durante una conversación que tuvimos con respecto a las deudas, aunque tengo buenos ingresos, no tengo necesidad de tener deudas y siempre ando con una maletita de por lo menos 10 a 15 mil dólares. Porque tenía la idea de que hay que mantener las tarjetas de crédito con un balance. Eso es algo que lo aprendí de ti, eso no es cierto. No tengo que tener un balance en las tarjetas de crédito, no tengo que tener un préstamo para que los bancos me consideren y eso lo aprendí de ti. Entonces he aprendido cosas que definitivamente es invaluable. Muchas gracias. Y de verdad, y yo comparto exactamente ese concepto. Es como cuando llegamos a un nivel y decimos, no, yo ya sé. No, No, nunca, para nunca, nada y nunca. nunca. Con una sola idea que yo aprenda de una persona como tú, por ejemplo, y que sabe cosas que yo no sé, o de muchos de mis estudiantes que me inspiran, así sea que no tengan casas, pero me inspiran en otras cosas. Por ejemplo, ayer le hice el coaching a una señora que gana en Milán cuidando a ancianos, tiene 3 casas, gana 900 euros arrendando Wow, camarotes a mochileros. wow, Sí impresionante. y les cobra, y lo que era una casa vieja que compró con cero, sin tener plata, siendo una muchacha de 27 años, ahora le está Wow. sacando 120 euros porque pone 4 camas camarotes. Hoy, para cerrar, dile a esa mujer que tiene hijos, que es madre soltera, que siente que la dejaron, que es que este sinvergüenza no me ayuda. Sí, a que no le pase como a mi mamá, a mi tía, que le decía, qué suerte tiene que la dejó su marido, ¿cierto? Sí, Entonces, pero ¿qué le dirías a esa señora que siente que no tiene opciones, que siente que no tiene posibilidades, que siente que todo es tan difícil porque no tiene papeles, porque no tiene educación, porque no tiene plata? el tiempo. ¿Qué haces con tu tiempo? Es lo más importante. ¿Qué estás haciendo con el tiempo desde que te levantas o de que abres los ojos hasta que los cierras? ¿Estás simplemente yendo a un trabajo de 9 a 5 y llegando a encender el televisor? ¿O cuando llegas abres un libro o te vas a la computadora o en el mismo celular y buscas clase de inglés gratis, clase de computadora gratis? Lo que haces con tu tiempo es lo más importante. Exacto, fíjate, por ejemplo, quien ve este podcast que no vale nada, ¿cierto? Está encontrando una lección con unos pasos concretos para conseguir un trabajo que te pueda dar decenas de miles de dólares de ingresos. Impresionante. Y eso no cuesta sino tiempo, en vez de estar Tiempo. bien, no más. Muchas gracias, señora. Muy Un amable, placer. un placer. Y a ti que estás escuchando esto, de verdad te felicito porque estar hasta aquí oyendo esta información que puede cambiar tu vida y que a mí, que oigo tantas personas, me llena de esperanza, me llena de alegría, me llena de ilusión, porque podemos estar viendo el mundo como se está acabando, tanta gente que está mal, tanta gente que está pasando dificultades, que siento por eso, pero también cuando veo todas esas personas, digo, ¿cómo estás manejando tu tiempo? ¿Cómo estás manejando tu dinero? ¿Cómo tus elecciones han sido la causa de la situación en la que estás? Y cómo esas mismas posibilidades de elegir pueden ser el poder de salir adelante como tú quieres.
porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr la vida que tú quieres, la paz financiera, lo que tú quieras. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Que tengas un día maravilloso.